todos. Estamos desde la parroquia del Señor de los Milagros en este taller sobre la historia de la diócesis de Cuautitlán. Vamos a iniciar para todos los que ya se están conectando a través de la página de la parroquia en las redes de internet con una oración allí desde sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tiendas en ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de iniciar nuestro segundo bloque de este taller, hoy vamos a ver de manera breve pero sucinta el periodo de don Manuel Samaniego, que abarca de 1979 al 2005. 1979, el año de la fundación de nuestra diócesis de Cuautitlán. 2005 es el año en que nuestro primer obispo es llamado a la casa del Padre, en junio del 2005. Pero antes es bueno recordar un poquito lo que vimos en el día de ayer, para que no lo perdamos de vista. En primer lugar, que nuestra diócesis de Cuautitlán, de sus raíces, cuando llegan los primeros evangelizadores allá en 1525, después veíamos que el convento de Cuautitlán, ¿verdad?, en donde se residieron los primeros frailes franciscanos, fue pedida su construcción en el año 1530. En 1532 inicia su construcción. Para 1538 tiene las primeras estructuras de este convento, y veíamos el día de ayer que este convento con el tiempo se convierte en el primer centro de operaciones evangelizadoras de nuestra diócesis. De allí del convento de Cuautitlán, ¿verdad?, que después se convierte en catedral, se atienden los barrios y los pueblos que están alrededor de Cuautitlán. Veíamos, por ejemplo, Santa Bárbara, San Sebastián de Chala, San Lorenzo de Otenco, Melchorocampo. Son pueblos que se atienden desde el convento de Cuautitlán. Después veíamos que toda esa primera etapa que duró varios siglos, desde 1531 hasta 1964, Cuautitlán dependió de la arquidiócesis de México. Enseguida, en 1964, nace la diócesis de Tlalnepantla, y todos los territorios que forman nuestra diócesis de Cuautitlán pertenecían a Tlalnepantla y a Texcoco. La diócesis de Cuautitlán nace de territorios de Tlalnepantla y Texcoco en 1979. Junto con Cuautitlán nace la diócesis de Nezahualcóyotl. Nacen con el tiempo más diócesis, ¿verdad?, que ahora conforman nuestra provincia. Por ejemplo, ¿verdad?, la diócesis de Valle de Chalco, por ejemplo, la diócesis de Ecatepec, por ejemplo, la diócesis de San Juan de Tehuacán, por ejemplo, la diócesis de Izcalli. Esta última se desprendió de territorios de nuestra diócesis de Cuautitlán. Y entonces hoy conectamos precisamente con el momento exacto en que nace nuestra diócesis. Y tiene como su primer obispo don Manuel Samaniego Barriga, del clero de Morelia. La siguiente diapositiva. Entonces, nuestra diócesis de Cuautitlán nace, es fundada, como tiene una fecha canónica, que es el 5 de febrero de 1979. Esta es la fecha exacta de la bula con la cual se
pero es inaugurada como tal el 25 de abril del mismo año. Es decir, ese día, 25 de abril de 1979, don Manuel Samaniego toma posesión de la diócesis de Cuautitlán. Y por eso nuestra diócesis de Cuautitlán el 25 de abril se toma como el aniversario de fundación y de inauguración oficial de nuestra diócesis de Cuautitlán. El 25 de abril del 79 a la fecha, pues ya son 40 años. Aquí tenemos este detalle del retablo de la Catedral de Cuautitlán, ese tercer retablo del que hablábamos el día de ayer. Esta es la bula de erección de la diócesis de Cuautitlán. Los dos detalles importantes del lado izquierdo de ustedes en la imagen está la cruz atrial de Cuautitlán. Decíamos que esta cruz atrial es importante porque a partir de este signo se considera el convento de Cuautitlán como un centro de operaciones permanente, misionero. La fecha de esta cruz es agosto de 1555. De esta cruz han hecho estudios muy importantes el cronista Alberto Fragoso Castañares, que tiene todo un estudio sobre esta cruz atrial, ¿verdad? Y recientemente se restauró el sobrino del cronista, Jorge Fragoso, ¿verdad? Junto con el arqueólogo Luis Córdoba Barradas y también el lingüista, un lingüista que ha trabajado aquí en Cuautitlán, del cual no recuerdo su nombre, pero él ha trabajado en el archivo de la Catedral de Cuautitlán. Ellos tres trabajaron intensamente en la restauración de esta catedral, de esta cruz atrial, ¿verdad? Dice que no se escucha, padre. No se escucha. Entonces me voy a acercar de este lado. Decíamos que en la imagen ustedes tienen la bula de erección de la diócesis de Cuautitlán en este detalle del retablo de la catedral. En primer lugar, en el lado izquierdo, ustedes ven la cruz atrial de Cuautitlán que está frente a la catedral. Esta cruz atrial tiene como fecha agosto de 1555 y bueno, esta cruz cuando la ponen en la catedral significa que el convento de Cuautitlán se convierte en un centro misionero permanente. Decía también que de esta cruz atrial se han hecho trabajos Espero que ahora sí me escuchen, ¿verdad? Los que nos están siguiendo en las redes de internet. Voy a repetir un poco la información. Retrocedemos 3 diapositivas, por favor. Bueno. Hoy estamos comenzando a ver el segundo día de nuestro taller. En primer lugar, vamos a ver todo el periodo de don Manuel Samaniego, que abarca de 1979 al 2005. 1979 es el año de fundación de nuestra diócesis de Cuautitlán y 2005 es el año de su muerte. Antes había dicho que es importante no perder de vista el hilo conductor del día de ayer. En 1530 se pide la construcción del convento de Cuautitlán, que ahora es catedral. En 1532 empieza su construcción y en 1538 empiezan a construirse las primeras estructuras de lo que hoy es el convento de Cuautitlán, ahora catedral. Y entonces, durante todo ese periodo, que va de 1538 hasta 1964,
nuestra diócesis perteneció a la Arquidiócesis de México. Después, en 1964, nace la diócesis de Tlalnepantla, y del 64 a 1979, nuestra diócesis de Cuautitlán dependió de la diócesis de Tlalnepantla. Con el tiempo fueron naciendo más diócesis: Ecatepec, Valle de Chalco, Netzahualcóyotl, que nació igual que Cuautitlán, y la más reciente, la diócesis de Izcalli, que se desprende de territorios de nuestra diócesis de Cuautitlán. Con estos antecedentes, estamos preparados para ver el periodo de don Manuel Samaniego, que es el primer obispo de nuestra diócesis de Cuautitlán. Siguiente diapositiva. Ahora sí, ustedes pueden ver en la imagen que hay dos fechas importantes. El 5 de febrero de 1979 es la fecha canónica de nuestra diócesis de Cuautitlán. Esa es la fecha que lleva la bula de erección. Cuando se erige una diócesis, el Papa la emana con una bula, y esta es la fecha precisa, 5 de febrero del 79. Pero en realidad, nuestro obispo don Manuel Samaniego tomó posesión de la diócesis de Cuautitlán el 25 de abril del mismo año. Y entonces por eso se toma esa fecha como el día del aniversario de nuestra diócesis, porque es el día en que don Manuel Samaniego inaugura las funciones pastorales y canónicas de la nueva diócesis de Cuautitlán. Él es el primer obispo, es el obispo fundador de esta diócesis de Cuautitlán. Siguiente diapositiva. Entonces, ustedes pueden ver en la imagen, explicaba, que en el retablo de la Catedral de Cuautitlán, el nuevo retablo, el que mandó hacer don Manuel Samaniego, tenemos ahí un detalle en el centro, que es la bula de erección, que está escrita en español, aunque el original está en latín. Hay dos imágenes en este detalle. Está del lado izquierdo la cruz atrial, que tiene como fecha agosto de 1555. Y esta cruz atrial es signo de que Cuautitlán se convirtió pronto en un centro misionero permanente. De esta cruz atrial, el cronista Alberto Fragoso Castañares ha hecho estudios muy profundos. Se dice que este tipo de cruces se colocaban cuando un convento ya se convertía en un centro misionero permanente. Recientemente esta cruz ha recibido trabajos de restauración. Estos trabajos estuvieron a cargo de Jorge Fragoso, el sobrino del cronista, del arqueólogo Luis Córdoba Barradas, de nuestro lingüista, del cual ahorita no tengo presente su nombre, pero ha trabajado en este equipo, y han realizado todo un trabajo de restauración de esta cruz, que es verdaderamente un signo de la memoria histórica de Cuautitlán. Tiene toda una simbología en donde el cronista da cuenta con detalles, ¿verdad?, qué significan cada uno de los símbolos que están en esa cruz atrial. Del otro lado, del lado derecho del espectador, está la Catedral de Cuautitlán. Ayer decíamos, ¿verdad?, que esa fachada barroca al estilo franciscano se construyó en etapas. Tiene en el centro, ¿verdad?, sin duda alguna, la imagen de San Buenaventura, porque Cuautitlán, ¿verdad?, este convento fue dedicado a San Buenaventura, que es uno de los santos de la orden franciscana. Y de hecho, cuando se inauguró la diócesis, San Buenaventura es el santo patrón de la diócesis. Pues ahí tenemos este primer detalle, esta bula de erección, que está en el archivo de la Santa Sede, en el organismo oficial. Cuando se emanan documentos de esta naturaleza,
que es la Acta Apostólica Sedis. Ahí tenemos el original de esta bula. Siguiente diapositiva. Entonces, una vez que hemos dado el marco teórico, cuando don Manuel Samaniego asume la diócesis como primer obispo, ahí tenemos los datos que son importantes tomar en cuenta. En primer lugar, cómo recibe él la diócesis. La diócesis de Cuautitlán, cuando se funda, tiene una extensión de 2.145 kilómetros cuadrados. Obviamente ahora es menor porque ya la diócesis de Izcalli, que se desprendió de Cuautitlán, pues le resta a esta superficie. También en 1979, en todo el territorio diocesano, existen alrededor de 2 millones de habitantes. Estamos hablando de hace 40 años. Obviamente esta población ha crecido con el pasar del tiempo. Hoy solamente en la diócesis de Cuautitlán están aproximadamente unos 4 millones de habitantes en los municipios que ahora conforman la diócesis de Cuautitlán. Cuando don Manuel Samaniego recibe la diócesis, son 70 parroquias las que están en funciones, ¿verdad? Todas ellas eran de la diócesis de Tlalnepantla y de la diócesis de Texcoco, ¿verdad? Porque recordemos que Cuautitlán, lo que conforma la diócesis, se desprendió de territorios de Tlalnepantla y territorios de Texcoco. Y luego son 150 sacerdotes diocesanos los que se integran a la nueva diócesis. Hemos de decir que un alto porcentaje, por no decir casi todo, de estos sacerdotes, ¿verdad?, provenían de muchos lugares de la República Mexicana, de Chihuahua, de Tlaxcala, de Michoacán, etc. Para cuando nace la diócesis de Cuautitlán, no existía un clero nativo propio de la diócesis, se fue haciendo con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y sacerdotes religiosos son 56. Entonces, más o menos tenemos aproximadamente pasados los 200 sacerdotes para atender a esta diócesis que acaba de nacer con 70 parroquias y con una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados y con una población de 2 millones. Un gran reto para aquel momento, ¿ah? Ahí tenemos en la imagen otra vez nuestra catedral de Cuautitlán, ¿verdad? La fachada frontal de nuestra catedral de Cuautitlán. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Vamos a ver un poco los municipios que conforman la diócesis de Cuautitlán en el momento en que nace. Un poco para que nos demos cuenta del reto que asume junto con todos sus sacerdotes y laicos don Manuel Samaniego. Ahí tenemos en primer lugar a Pasco, que es uno de los municipios más alejados de la diócesis de Cuautitlán. En el centro tenemos la fecha en que son erigidos municipios. Apasco es municipio desde 1923. Tenemos un pequeñísimo dato histórico de cada municipio. Apasco tiene sus antecedentes antiguos en el 600 al 900 después de Cristo y sometido a Tlacopan. Tlacopan es uno de los señoríos que conformaba el imperio mexica. Después tenemos Coacalco, ¿verdad? Coacalco es uno de los municipios que hoy por hoy más población tiene en nuestra diócesis de Cuautitlán. Es toda la zona urbana actual. Quien ha ido a Coacalco, por ejemplo, recordará que de Coacalco forman, por ejemplo, las parroquias de Villa de las Flores, San Pablo de las Salinas, ¿verdad?, Cristo Rey. Toda esa zona es una de las zonas más pobladas de la diócesis. Las parroquias de este municipio albergan, por ejemplo, más o menos como máximo unos 100,000
a 150,000 habitantes actualmente y sigue creciendo este municipio. Coacalco es frontera ya con la diócesis de Ecatepec. Coacalco es municipio a partir de 1862, ¿verdad? Según datos históricos, empezó a ser habitados en el 2500 a.C. Es mencionado, por ejemplo, en los anales de Cuautitlán o Códice Chimalpopoca, ¿verdad? Es interesante observar este dato histórico del municipio de Coacalco. Siguiente diapositiva. Enseguida tenemos el municipio de Coyotepec, ¿verdad? Su servidor actualmente está en la parroquia de San Cristóbal Mártir, que es la cabecera de este municipio de Coyotepec. Coyotepec actualmente ronda los 100,000 habitantes aproximadamente y es municipio desde 1853. Esta es una de las parroquias o de los municipios con una tradición y religiosidad popular altamente antigua, ¿verdad? Tenemos una referencia de Coyotepec en el 1395 a.C. Es habitado por otomíes, chichimecas y olmecas, ¿verdad? De tal manera que hoy actualmente Coyotepec es una de las parroquias que está creciendo. Forman parte de ese municipio las parroquias, por poner un ejemplo, Santiago Apóstol, que es una población que está creciendo. La misma parroquia de San Cristóbal Mártir, que tiene ahorita alrededor de 8 barrios que atender. Simplemente ahorita en Coyotepec, en domingo se celebran entre 3 sacerdotes 19 misas dominicales, para que nos demos una idea de lo que está creciendo en nuestra diócesis. Después tenemos Cuautitlán, ¿verdad?, que es el centro de la diócesis, que es municipio desde 1824. Aquí en Cuautitlán estuvo habitado por chichimecas y bueno, recordemos que de Cuautitlán es nativo nuestro santo patrono, ¿verdad?, San Juan Diego de Santa María Tlayacac. Por mencionar algunas parroquias importantes, la misma catedral que está en el centro de Cuautitlán, el santuario diocesano, conocido por nosotros como el Cerrito, es otro de los lugares importantes, y otras parroquias que están allí alrededor, ¿verdad? Basta, por ejemplo, detrás de Cuautitlán, de la catedral, ¿verdad?, quien va por la carretera hacia Melchor, allá hay varias parroquias importantes que son fraccionamientos que están creciendo, ¿verdad? Después tenemos Cuautitlán Izcalli. Aquí lo ponemos porque cuando don Manuel Samaniego recibe la diócesis de Cuautitlán, cuando se funda la diócesis, parte de la diócesis es todo el municipio de Cuautitlán Izcalli. Es uno de los municipios más grandes del Estado de México y es municipio desde 1973. Por ejemplo, los primeros fraccionamientos de este municipio, en Sueños, ¿verdad?, por mencionar alguno. También tenemos ahí Atlanta, por mencionar otro. En Sueños es el centro, ¿verdad?, de Cuautitlán Izcalli, donde está el CONALEP, toda esa parte. Y bueno, parroquias de Izcalli, Colinas del Lago, la parroquia que está en Colinas del Lago, la catedral actual de la diócesis de Izcalli, que es la que está en Atlanta. Por ejemplo, Atlamica, La Aurora, ¿verdad?, el santuario de San Judas Tadeo, por mencionar las más importantes. Y bueno, tiene un primer trabajo de evangelización en el municipio de Tepojaco desde 1530. Tenemos otro municipio, Huehuetoca, el lugar de la vieja habla, municipio desde 1820. Y por ejemplo, Huehuetoca es uno de los municipios más extensos que tiene la diócesis de Cuautitlán. Baste recordar, por ejemplo, que en Huehuetoca ahorita está una parroquia que se llama Santa Teresa y que la forman 13 secciones, son 13 fraccionamientos, 13 Teresas, y ronda una población pasados los 200,000 habitantes. Un solo sacerdote atiende toda esa sección de Huehuetoca.
El mismo, en el centro de Huehuetoca está la parroquia más antigua, que es San Pablo Apóstol, por supuesto, ¿verdad? Que es la cabecera de la vicaría de San Pablo Apóstol. Y por mencionar otros, Jalpa, ¿verdad?, donde está la Casa del Migrante. Es verdaderamente un municipio que ha crecido enormemente, ¿no? Siguiente diapositiva. Otros municipios que conforman la diócesis: Jaltenco, ¿verdad?, que es municipio desde 1863. En 1521 es barrio de Zompanco. En 1612 venden a los jesuitas el colegio de Tepoztlán, y entonces ahí los jesuitas evangelizaron otomíes, ¿verdad? Todo lo que es el municipio de Tepoztlán, que ahora forma parte de la diócesis de Izcalli, llegaba precisamente hasta Cañadas de Cisneros, Magú, por mencionar un ejemplo, ¿no? Era verdaderamente extenso. De las parroquias más antiguas que tenemos es todo lo que está en el municipio de Huipostla. Las parroquias de ese municipio son de las más antiguas que tenemos en la diócesis. Huipostla es municipio desde 1820, lugar donde abundan grandes comerciantes. Fue fundado, según datos históricos, en el 1219 a.C. por toltecas y chichimecas. Allí tenemos archivos, ¿verdad?, de la época colonial, valiosísimos, que están esperando a ser explorados, porque ahí tenemos las parroquias más antiguas. Melchor Ocampo, donde estamos aquí ahorita ubicados, el Señor de los Milagros, la cuasiparroquia donde estamos haciendo este taller, forma parte de este municipio, que lo es desde 1854 en el Rincón de la Tierra, ¿verdad? También aquí hubo chichimecas, presencia de chichimecas, y reciben el primer anuncio en 1566. Tenemos Nextlalpan, ¿verdad?, sobre el suelo de ceniza, que es municipio desde 1820, y lo habitaron etnias chichimecas desde el 1300 a.C. a 1520. Siguiente diapositiva. Y luego tenemos otros municipios. Nicolás Romero. Nicolás Romero es uno de los municipios también más grandes del Estado de México. Quien ha ido a esa parte de Nicolás Romero, que empieza en la frontera con Atizapán, del lado oriente del municipio, hasta San José el Vidrio, quien ha ido toda esa carretera antigua que cruza todo el municipio. Allí están parroquias muy importantes que ahora forman parte de la diócesis de Izcalli. Por mencionar las parroquias más importantes de Nicolás Romero, ¿verdad? San Ildefonso, ¿verdad?, por mencionar la primera. La Inmaculada Concepción en Barrón, por mencionar la segunda. San Pedro Apóstol, que está en el centro del municipio de Nicolás Romero, ¿verdad?, por mencionar la tercera. Y otras parroquias más lejanas, como Cahuacán, por mencionar una tercera. San José el Vidrio, que es otra de las Progreso Industrial, ¿verdad? Toda esa parte es inmensamente extensa. Hoy por hoy, Nicolás Romero ha de albergar, ¿verdad?, pasados los 200,000 habitantes. Es una de las zonas que ahorita ha crecido industrialmente, comercialmente, enormemente, Pero cuando don Samaniego asume la diócesis, pues toda esa parte, ¿verdad?, obviamente no estaba tan poblada, pero hoy por hoy es uno de los municipios más poblados. Para cuando don Guillermo entrega esta parte a la diócesis de Izcalli, es uno de los municipios más pujantes y más poblados. Es municipio desde 1820, ¿verdad?, y es dominado por la Triple Alianza. Es evangelizado desde 1535. Teoloyucan es otro municipio altamente poblado, muy cerca de aquí, y es municipio desde 1825. Y se deslinda de Tenochtitlán en 1436 después de Cristo. En 1566 tiene las primeras
misiones cristianas. Aquí Teoloyucan fue evangelizado por jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas fundaron esa parroquia que ahora se llama San Antonio de Padua, donde actualmente está nuestro seminario. San Antonio de Padua fue la parroquia desde donde partieron los misioneros y tuvieron como vicaría foránea San Cristóbal Mártir. En la investigación que hizo su servidor de la historia de la parroquia de San Cristóbal Mártir, esta parroquia fue mucho tiempo vicaría foránea de San Antonio de Padua. Es una parroquia también muy antigua, Teoloyucan, que tiene los archivos también más antiguos de la diócesis. Es muy interesante ver que los jesuitas llegaron hasta este lugar. Tenemos Tequisquiac, ¿verdad? Municipio desde 1820, fundado en el 116 después de Cristo, y también tuvo presencia chichimeca. Tepozotlán es también de presencia jesuita. Hoy por hoy Tepozotlán es considerado pueblo mágico, ¿verdad? Saben ustedes que para decir que un pueblo es pueblo mágico tiene que hacerlo por decreto el INAH, y obviamente es pueblo mágico porque Tepozotlán alberga uno de los museos más importantes de nuestro Estado de México, que es el Museo del Virreinato. Allí en ese museo, el ex colegio jesuita alberga uno de los patrimonios culturales y barrocos más importantes del Estado. Quien quiera conocer, ¿verdad?, el arte barroco tiene que visitar la ex parroquia de San Francisco Javier, que alberga uno de los retablos más hermosos del arte barroco, ¿verdad?, en el ex convento, ex colegio de Tepozotlán. Allí hay presencia jesuita. Hemos de decir como dato interesante que de Tepozotlán fueron expulsados los jesuitas en 1767 por la pragmática sanción de Su Majestad Carlos III, rey de España, y el decreto del Papa Clemente XIV, Dominus ac Redentor, de 1767. De allí salieron muchos jesuitas con destino al puerto de Veracruz, y de Veracruz exiliados a Italia en Roma. Hoy por hoy esta parroquia de San Pedro Apóstol, que es la parroquia que está en funciones en Tepozotlán, forma parte, es un templo importante de la diócesis de Izcalli, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos otros municipios: Tonanitla, Tultepec. Tonanitla es un municipio reciente, en el 2005, aunque fue empezado a evangelizar en 1540, es de los municipios más alejados de nuestra diócesis. Y Tultepec, que es muy cerca de aquí de Melchor Ocampo. Tultepec tiene una parroquia dedicada a Nuestra Señora de Loreto. Hemos de decir que Tultepec fue uno de los pueblos desde el que fue evangelizado por los frailes franciscanos. Recordemos el día de ayer que desde el convento de Cuautitlán iban los franciscanos a hacer misiones a Tultepec. En Tultepec evangelizaban y regresaban al convento de Cuautitlán. También tiene un archivo antiguo que data del siglo XVII-XVIII, y es una de las parroquias también importantes de esta zona centro de la diócesis de Cuautitlán. Allí, obviamente, en Tultepec está una tradición hondamente profunda, porque recuerden que en Tultepec están indígenas que se dedican a la pirotecnia, y hoy por hoy una de las ferias más importantes de nuestra diócesis, culturalmente hablando, es la Feria de la Pirotecnia de Tultepec, que ya tiene un matiz internacional, para que lo sepamos, ¿verdad? Tenemos Tultitlán. En Tultitlán está un templo también importante, contemporáneo a la catedral, dedicado a San Antonio, ¿verdad? La fiesta de San Antonio Tultitlán es también una de las fiestas más inmensas que tiene la diócesis, porque dura algo así como una semana, se cierra todo el centro,
Y bueno, en Tultitlán también evangelizado por franciscanos. Es municipio desde 1820 y fue fundado por los tecpanecas. Zumpango, otra parroquia antigua, la Inmaculada Concepción de Zumpango, que es la cabecera de la Vicaría de la Inmaculada Concepción, tiene uno de los archivos más organizados hoy por hoy. Fue organizado por el INAH y también es un archivo antiguo que data del siglo XVI-XVII. Es una de las parroquias también más antiguas de la diócesis, ¿verdad? Toda la zona de Zumpango, y está muy pegado al Distrito Federal, pero también está pegado al Estado de México, Zumpango. Es municipio desde 1820 y es cabeza de doctrina en 1596. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces estos son los municipios que conforman la diócesis de Cuautitlán cuando es fundada en 1979. Son 18 municipios en total que conforman la diócesis cuando es fundada. Obviamente, los 3 municipios que se desprendieron cuando se funda Izcalli son Nicolás Romero, Izcalli, ¿verdad? Y Tepozotlán. Esos 3 municipios enormes son los que le son quitados a la diócesis de Cuautitlán y con ellos nace la diócesis de Izcalli. Ustedes pueden ver ahí en la imagen, es el mapa del Estado de México. La diócesis de Cuautitlán cuando nace ocupa la zona noroeste del Estado de México. Como pueden ver, ¿verdad? Colinda hacia el sur con el Distrito Federal, hacia el norte con el Estado de Hidalgo. Podemos darnos una idea. Hacia el norte, ¿verdad?, se ubica Apasco, Zumpango, Cuautitlán, y hacia el sur, ¿verdad?, pegado al Distrito Federal, está precisamente Coacalco, que es frontera con Ecatepec e Indios Verdes. Pero vean ustedes la inmensidad de la diócesis cuando nace, 18 municipios, es verdaderamente extensa. Adelante. Ahora bien, ¿cuáles fueron los primeros pasos de la diócesis de Cuautitlán cuando llega don Manuel Samaniego? Imaginémonos, pues don Manuel Samaniego cuando asume esta responsabilidad, pues verdaderamente fue todo un reto para él, para los sacerdotes que formaron nuestra diócesis en un primer momento. Otra vez ese diseño, ¿verdad? Es un diseño de un arquitecto que se ha dedicado durante mucho tiempo a restaurar, a de alguna manera intervenir obras de nuestra diócesis, y ahí podemos ver, alcanzar a apreciar la cruz atrial así como está de frente a la fachada de la Catedral de Cuautitlán, tal y como está ahora. Decíamos en el taller, en la lección de ayer, que el atrio de la catedral llegaba más allá del centro de Cuautitlán, de lo que ahora es la cruz atrial. Siguiente diapositiva. Lo primero, es importante saber algunos datos de don Manuel Samaniego. ¿Quién es él cuando llega a nuestra diócesis de Cuautitlán? Es un obispo joven. Joven significa que, imagínense, nace el 10 de octubre de 1930, es consagrado obispo en 1969, o sea, apenas con 39 años de edad es consagrado obispo en agosto del 69. En 1953 es ordenado sacerdote, apenas tiene 22 años, ¿verdad?, cuando es sacerdote. Después, cuando lo consagran obispo el 31 de mayo del 69, primero fue obispo auxiliar de la diócesis de Saltillo. Allí estuvo aproximadamente 2 años. En 1971 es llamado a ser obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano. Del 71 al 79, aproximadamente 8 años, estuvo en la diócesis de Ciudad Altamirano, y en el 79
es llamado a ser el obispo de nuestra diócesis de Cuautitlán. Nació en 1930. Para 1979 tenía 49 años de edad cuando es obispo de Cuautitlán. O sea, un obispo ya con cierta madurez, pero joven, porque 49 años es la plenitud de la juventud, ¿verdad? Y entonces ya tiene cierta experiencia, ya fue obispo auxiliar, ya fue obispo de una diócesis, ya tiene por lo menos, ¿verdad?, poco más de 10 años de obispo cuando él llega a nuestra diócesis. Él nació en Angamacutiro, un pueblo de Michoacán. Toda su formación fue en el Seminario Conciliar de Morelia, un seminario tradicional, prestigioso, ¿verdad? De allí hubo una época que salieron muchos obispos de Morelia, del clero de Morelia, y hay datos de él que muy poco sabemos. Por ejemplo, que fue a hacer una especialidad en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, ¿verdad? Fue mandado a estudiar, estudió ciencias sociales en Bélgica. Tenía pleno dominio del idioma francés. Pocos saben estos datos, pero don Manuel Samaniego podemos considerar que era un obispo preparado para los retos que se le iban a venir en esta nueva diócesis. Adelante. Y bueno, otros datos cuando ya era obispo de Cuautitlán. Él le dio mucho por la pastoral de los laicos. Es designado por la Conferencia del Episcopado Mexicano vocal de la Comisión Episcopal Evangelización y Catequesis durante 2 trienios que pueden ver allí, del 80 al 83, del 83 al 85. Es decir, se dedicó mucho a nivel nacional, era precisamente el que promovía la pastoral con los laicos, de tal manera que él trajo a la diócesis de Cuautitlán lo que ahora es la escuela de pastoral. Ahora está extendida por toda la diócesis esta escuela de pastoral que está muy presente en muchas de nuestras parroquias. Otro dato de él, ¿verdad?, aparte de ser el vocal nacional de la pastoral de los laicos, también formó parte de la comisión para el apostolado de los laicos durante el trienio 91-94, 94-97. Y bueno, pues su presencia como obispo en toda la pastoral de los laicos fue verdaderamente significativa. Gobernó nuestra diócesis del 79 hasta el 2005, durante 26 años. Por lo tanto, es un obispo que dejó las bases fundamentales de nuestra diócesis. Muere en junio del 2005. En ese momento asume como administrador apostólico su excelencia Ricardo Guízar, que era el arzobispo de Tlalnepantla, y para noviembre es elegido el nuevo obispo, que lo veremos más adelante. Por de pronto ahí tenemos una imagen, ¿verdad?, de las múltiples funciones que tenía don Manuel Samaniego, hacer catequesis para los laicos. Se distinguió por eso. Adelante. Y bueno, don Manuel Samaniego, aquí tenemos en este organigrama las acciones que él encabezó. Organizó, por ejemplo, la diócesis en 7 zonas pastorales. Erige misiones pastorales en la diócesis. Emana una instrucción sobre el sacramento de la confirmación. Emana estatutos para el Consejo de Laicos en las parroquias. Y también emana un decreto sobre la asistencia social de su presbiterio. Llaman la atención, sobre todo, ¿verdad?, la instrucción que él escribe sobre el sacramento de la confirmación. Desde entonces ya don Manuel Samaniego veía la necesidad de que la edad para recibir el sacramento de la confirmación era entre los 12 y 17 años. O sea, ya él veía esta necesidad pastoral.
También tenemos ahí los estatutos para el Consejo de Laicos en las parroquias. Este es el antecedente de lo que hoy llamamos los EPAPs, ¿verdad? El equipo de animación pastoral en las parroquias, el CCP, Consejo, ¿verdad?, de las parroquias, que debe de estar presente en cada las parroquias. Acabamos de vivir nuestras asambleas de decanato, la asamblea diocesana, y bueno, el EPAP y el CCP tienen su antecedente en estos consejos de pastoral que pedía don Samaniego en las parroquias desde 1979, nomás para que nos demos una idea. Adelante. Por ejemplo, ¿cuáles eran las zonas pastorales tal y como las organizó don Samaniego junto con su equipo, claro está? Tenemos la zona 1, la conformaban Cuautitlán, Tultepec y algunas parroquias de Melchor Ocampo. La zona 2, Teoloyucan, Tepozotlán, Coyotepec y Huehuetoca. La zona 3, Tultitlán, hasta los límites con Coacalco. Siguiente diapositiva. Y la zona 4, Coacalco, todo el municipio de Coacalco, con algunas parroquias de Tultitlán. La zona 5, Zumpango, Apasco, Melchor Ocampo y Tequisquiac. La zona 6, todo el municipio de Nicolás Romero. Y la zona 7, Cuautitlán Izcalli. Los padres, los sacerdotes que fueron ordenados por don Manuel Samaniego recordarán esta organización, ¿verdad? Y bueno, allí tenemos las funciones que tenían las zonas pastorales. Las zonas pastorales son el antecedente de lo que hoy llamamos vicarías episcopales territoriales. La vicaría episcopal territorial, que está a cargo un vicario episcopal, ¿verdad?, tiene similares funciones. Don Manuel Samaniego emanó un documento, que allí lo tenemos, ¿verdad? En cada zona pastoral se buscaba atender de manera más eficaz a los fieles de la diócesis de Cuautitlán. Siendo una diócesis muy extensa, cada zona pastoral atendía de manera eficaz a los fieles, ¿verdad? Espero que el sonido se esté escuchando bien. Faltan 5 para las 6, vamos a tomarnos un receso de unos 10 minutos y ahorita regresamos con la segunda parte. Mientras pueden tomar agua, refresco o dar una vuelta a tomar el aire. Sí, ya se escucha con el micrófono. Ponemos musiquita mientras para que... Hasta tú te cansas. Si quieres...
Sí se ve bien. La red, el internet.
Vamos a continuar con nuestra segunda parte. Sé que en la red social, ¿verdad? En la red internet se dificulta visualizar los textos de las diapositivas, pero para quienes gusten tenerlos, después aquí los vamos a dejar con el Padre Arturo y para que los manden por correo electrónico, para que ustedes tengan todo el material visual, ¿verdad? Y ustedes puedan repasar. También aquí mismo en la parroquia vamos a dejar el material escrito, ya si alguno de ustedes tiene la intención de quererlo tener, de multiplicarlo, pueden recurrir aquí a nuestras hermanas, ¿verdad?, de liturgia, de aquí de esta comunidad, para que lo pidan, ¿verdad?, y lo puedan multiplicar. Entonces, continuando un poco, este es el índice del documento que emanó don Manuel Samaniego de las funciones que iban a tener las zonas pastorales. Podemos ver en el capítulo primero cómo se constituyen estas zonas pastorales. En el capítulo 2, los coordinadores de zona, ¿verdad?, qué funciones tienen, cuál es su quehacer, lo que vendrían a ser ahora los vicarios episcopales territoriales, antes se llamaban coordinadores de zona. Después, las facultades especiales de los coordinadores de zona, por mencionar una facultad especial, dado que la diócesis era muy extensa, obviamente una de las facultades que el obispo le otorga a los coordinadores de zona es el hecho de confirmar. Ellos, ¿verdad?, tenían la facultad de confirmar cuando había confirmaciones en las zonas pastorales. Es exactamente la misma facultad que tienen los vicarios episcopales territoriales, ¿verdad?, que es una facultad que el obispo les da ordinariamente. Después tiene aquí órganos de zona, es decir, ahora, por ejemplo, decimos que cada vicaría episcopal tiene decanatos. Un decanato es una porción de la vicaría episcopal conformada de 7 a 10 parroquias. Similarmente, esos eran los órganos que existían en las zonas pastorales, aunque no se llamaban decanatos, ¿verdad? Y la reunión de zona pastoral, es decir, que de en cuando los sacerdotes que conformaban esa zona pastoral se reunían precisamente para tratar los asuntos que tenían que ver con la zona pastoral. Adelante. Y bueno, también don Manuel Samaniego, una de las cosas que él innovó en su momento fue la constitución de las misiones pastorales. Las misiones pastorales eran centros de atención pastoral, no eran parroquias, no eran cuasiparroquias, pero se les llamaba misión pastoral. Una misión pastoral era un lugar de atención pastoral que con el tiempo se iba a convertir en cuasiparroquia y después en parroquia. O sea, estaba en vistas a convertirse en una parroquia. Y obviamente, ¿verdad?, las misiones pastorales eran atendidas por sacerdotes de alguna parroquia. ¿Y esto por qué lo hace don Manuel Samaniego? Sobre todo en las zonas urbanas, porque la diócesis está en un constante crecimiento urbano. Y como no tenía suficientes sacerdotes para aquel momento, entonces de algunas parroquias los sacerdotes párrocos, vicarios, iban y atendían esas misiones pastorales. Voy a poner un sencillo ejemplo. Cuando en 1979, por allá del año de 1990, surge una misión pastoral que ahora es la cuasiparroquia de San Judas Tadeo, y allí junto está la parroquia de San Felipe. Por allá, más allá de Real de Tultepec, quien va por la carretera de Tultepec hacia Coacalco, esa parroquia de San Judas Tadeo nació como una misión pastoral.
era atendida, ¿verdad?, desde la parroquia de Tultepec. Con el tiempo se convirtió en cuasiparroquia. Y así muchas misiones pastorales que ahora son parroquias, ¿no? Ahora ha crecido el clero y ya hay una atención más efectiva de estas misiones pastorales que ahora ya son parroquias. Aquí en el texto, ¿verdad?, el documento donde él innova y constituye estas misiones pastorales, se dice: instrucciones para el funcionamiento de las misiones pastorales en la diócesis de Cuautitlán. Tiene como fecha el 20 de junio de 1984. Si hacemos cuentas, del 79 al 84 son apenas 5 años, ¿verdad? Y él ya se da cuenta de esta necesidad pastoral. ¿Va? Adelante. Otra de las cosas que don Manuel Samaniego hace, aquí tenemos el documento con el cual constituye las misiones pastorales, es el índice: naturaleza y fundamento de las misiones pastorales, la evangelización en las misiones pastorales, los sacramentos en las misiones pastorales, el régimen de las misiones pastorales. La misión pastoral, sin ser parroquia, tenía de alguna manera todas las facultades que una parroquia tiene. O sea, los párrocos que atendían estas misiones pastorales, allí se daba actividad sacramental, se llevaban los libros de bautismos, matrimonios propios de la actividad sacramental, se tenía que celebrar al menos una misa dominical en esa misión pastoral, es decir, se tenía que ir poniendo los fundamentos para que después esa misión pastoral se convirtiera en parroquia. Obviamente el problema, el reto con el que se enfrenta don Manuel Samaniego es la escasez de clero, pero obviamente es un esfuerzo titánico que hacen los párrocos de aquel momento en atender su parroquia y además, si tenían 1 o 2 misiones pastorales, atenderlas desde la parroquia. La parroquia en ese sentido se convirtió en un centro de operaciones para atender las misiones pastorales que estaban a su alrededor. Esto es importante señalarlo, ¿no? Se hizo un esfuerzo titánico de parte de los sacerdotes de aquel momento para que nuestra diócesis tuviera esa atención pastoral que necesitaba. Siguiente diapositiva. Otra de las cosas que don Manuel Samaniego hace es que emana una instrucción sobre el sacramento de la confirmación. Esta instrucción, que está en el archivo diocesano y que de alguna manera refleja ya desde entonces la necesidad pastoral y el reto que don Manuel Samaniego junto con sus sacerdotes ve en relación con el sacramento de la confirmación. Ya desde ese momento, una de las cosas que señala don Manuel Samaniego es la edad de recepción del sacramento de la confirmación. Durante muchos años, desde la década de los 60, cuando nace, por ejemplo, la diócesis de Tlalnepantla con Fray Felipe de Jesús Cueto, se acostumbraba a confirmar recién nacidos o niños muy pequeños sin ninguna instrucción sobre el sacramento de la confirmación. Las confirmaciones eran masivas, o sea, muchísima gente se confirmaba. Había confirmaciones de 200, 300, 400 personas, ¿no? Pero entonces don Manuel Samaniego se cuestiona si esas personas, esos niños que recibían la confirmación, tenían garantizada la formación propia de ese sacramento. Él se da cuenta que no es así. Otra de las cosas es que el sacramento de la confirmación casi siempre se administraba cuando era la fiesta patronal de la parroquia. Y entonces fiesta patronal y confirmación estaban indisolublemente unidas. Y entonces don Manuel Samaniego se da cuenta que eso no tiene un efecto formador, evangelizador, catequético. Y en esa instrucción ya don Manuel Samaniego plantea
el hecho de que hay que aplazar la edad de la recepción del sacramento. Pone allí entre 12 y 17 años. Don Guillermo Ortiz Mondragón, cuando él llega a la diócesis en el 2005, habla de la misma edad. Y hoy por hoy, en la diócesis de Cuautitlán, la edad mínima para recibir el sacramento de la confirmación es 12 años. Antes, el que se confirma debe de haber tenido un año de catequesis, por lo menos, ¿verdad? Entonces, como vemos, lo que de alguna manera don Guillermo implementó en nuestra diócesis de Cuautitlán, ya desde don Manuel Samaniego se veía esta necesidad. Esta instrucción es del 1 de noviembre de 1986. Hagamos cuentas. Don Manuel Samaniego llega a la diócesis de Cuautitlán en el 79, tan solo 7 años después se da cuenta de esta necesidad. Y entonces ya desde entonces, desde el 86, se plantea aplazar la edad de la confirmación. Hoy se habla, por ejemplo, nuevos planteamientos que debería ser hasta los 15 años, ¿verdad? Pero por lo menos los obispos de la provincia de la que formamos parte, la provincia de Tlalnepantla, la edad mínima es 12 años. Entonces, que quede en la memoria que don Manuel Samaniego emanó una instrucción que vale la pena releer en este contexto actual. Siguiente diapositiva. Y bueno, también en este mismo tenor, en el tenor pastoral, porque el obispo es pastor, don Manuel Samaniego emanó unos estatutos sobre el Consejo Diocesano de Laicos en la diócesis de Cuautitlán. Decía yo que el Consejo de Laicos que él pensó para cada parroquia es el antecedente de lo que hoy llamamos el CCP, Consejo de Laicos en cada parroquia, o el famoso EPAP, Equipo de Animación Pastoral en cada parroquia. Nosotros actualmente con el EPAP y el CCP se emanaron algunas normativas, pero no son estatutos. Valdría la pena retomar los estatutos que escribió don Manuel Samaniego y retomar o utilizar lo que pueda servir para los actuales consejos de pastoral en las parroquias y para los actuales EPAPs. Como podemos ver, ¿cuál es la intención de don Manuel Samaniego al emanar estos estatutos del Consejo de Laicos? Él se da cuenta de que el sector más importante de las parroquias son los laicos. Los laicos son los responsables de la animación pastoral de la parroquia, en coordinación, claro está, con su párroco. Pero la población mayoritaria en la diócesis, ¿quiénes son? No somos los sacerdotes. La población mayoritaria en la diócesis son los laicos. Y entonces esto tiene la intención de que los laicos asuman responsabilidades, ministerios, servicios, y son los laicos los principales protagonistas de esta animación pastoral en las parroquias. Hoy por hoy tenemos que decirlo, que en las parroquias los retos actuales para enfrentar en las parroquias están en manos de los laicos. Los laicos son los que hacen llegar el Evangelio a las realidades seculares. El párroco los anima, los coordina, los organiza, pero en realidad quienes llevan el Evangelio a las realidades seculares son los laicos. Y por eso don Manuel Samaniego ya pensaba desde entonces darles su lugar a los laicos en las parroquias. Estos estatutos tienen la finalidad: qué reglas se deben de seguir del juego para elegir coordinadores de grupos parroquiales, quiénes deben de formar el consejo, cuánto tiempo deben de formar el consejo,
cuál es la finalidad de un consejo de pastoral. Todo eso está en sus estatutos, que están conformados por 26 artículos en total. Es un documento muy breve. Si algo tenía don Manuel Samaniego es que era, en la forma de redactar sus documentos, breve y esencial. Vale la pena revisar ese documento. Adelante. Y luego, aquí en este organigrama, les leo, ¿verdad? Por si no se alcanza a ver, cuáles son las preocupaciones también de don Manuel Samaniego. Su principal preocupación es su presbiterio. Todo obispo, su principal quehacer pastoral son sus sacerdotes. El obispo se ocupa de una manera importantísima de sus sacerdotes. Entonces, don Manuel Samaniego escribe un documento que se llama Vida y Ministerio de los Sacerdotes, el Consejo Presbiteral, que forma parte de la vida diocesana, la asistencia social del presbiterio y sobre los aranceles a los sacerdotes. Destaco estas dos cosas. Asistencia social de los sacerdotes. Don Manuel Samaniego, cuando recibe la diócesis, un alto porcentaje del presbiterio son sacerdotes ya de la tercera edad. Y entonces, pues, como sacerdotes de la tercera edad, tenían que prever precisamente su jubilación, su asistencia médica. En aquel tiempo existía una organización a nivel nacional que se llama el CIAS, o se llamaba. El CIAS era aquella organización que velaba por la atención médica de los sacerdotes. Y entonces en la diócesis se pagaban cuotas, cada parroquia tenía que pagar una cuota para que cada sacerdote estuviera asegurado y en el caso de enfermedad estuvieran cubiertas sus necesidades médicas. Después los aranceles, es decir, toda parroquia, todo sacerdote vive del culto y entonces se fijaban los estipendios que se debían de alguna manera implementar en las parroquias. Esto para hacer conciencia de que son los fieles, ¿verdad?, con sus aportaciones, con sus estipendios, con sus donaciones, los que sostienen la vida económica de sus sacerdotes. Es decir, la responsabilidad de la manutención de los sacerdotes corre a manos de los laicos, ¿verdad? Porque en la vida parroquial los estipendios, los aranceles, ¿verdad?, son esa parte económica que no podemos dejar pasar de vista. No tenemos que ser, ¿verdad?, de alguna manera en este sentido ingenuos y pensar que el sacerdote vive solamente del amor de Dios y de aire, ¿verdad? No, o sea, ustedes como laicos que me están escuchando, los que nos siguen en las redes sociales, pues cuando ustedes dan un estipendio, cuando pagan una intención, cuando pagan el estipendio de una ceremonia, de allí, ¿verdad?, de ese flujo económico es que se sostiene la parroquia. La parroquia tiene que pagar luz, tiene que pagar teléfono, tiene que pagar trabajadores, tiene que mantener al sacerdote, que tiene que vestir, calzar, comer, etcétera, ¿no? Entonces, don Manuel Samaniego es consciente de esa necesidad humana de todos nuestros sacerdotes y fija un arancel, o sea, unos estipendios mínimos, lo que se debe de implementar en cada parroquia. Adelante. Y por ejemplo, bueno, llegamos al momento de las conclusiones. ¿Qué podemos concluir de este segundo día del taller? En primer lugar, que el periodo que va de 1979 al año 2005, que es el periodo que dura el episcopado de don Manuel Samaniego, estamos hablando de 26 años, es la época en que le toca a don Manuel Samaniego, junto con su presbiterio,
poner los fundamentos de la diócesis de Cuautitlán. O sea, una de las cosas que tenemos que ser conscientes en la historia es que nosotros no venimos, o la historia no se empezó a hacer cuando nosotros llegamos, no. La historia siempre tiene antecesores. Lo que hoy es nuestra diócesis, hoy por hoy Cuautitlán, se lo debemos a don Manuel Samaniego en su momento. Desconocer este periodo es desconocer el pasado, desconocer la historia. A don Manuel Samaniego le toca poner los fundamentos. Él ya no vio los frutos que estamos saboreando hoy, pero él puso los fundamentos. Sin esos fundamentos, la diócesis de Cuautitlán no sería lo que es en estos momentos. A don Manuel Samaniego, ¿verdad? ¿Qué fundamentos pone él en 26 años de gestión? 26 años de su vida. Aquí dejó la camiseta, que por cierto, don Manuel Samaniego está sepultado en la Catedral de Cuautitlán. Cuando ustedes entran a la catedral, de su lado izquierdo, la primera capilla entrando a la catedral, allí está sepultado don Manuel Samaniego. ¿Qué hizo en 26 años? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, realizó por lo menos 3 visitas quinquenales a la Santa Sede. Han de saber ustedes que todos los obispos cada 5 años tienen la obligación de rendir el estado que guarda su diócesis a la Santa Sede. Estas visitas quinquenales se llaman visitas ad limina, que en español significa a los pies de los apóstoles. Don Manuel Samaniego realizó la de 1985, 1990, 1995 y la del año 2000. Por lo menos 4 visitas quinquenales hizo don Manuel Samaniego a la Santa Sede para ir dando cuenta de la evolución, del crecimiento de nuestra diócesis de Cuautitlán. Y con todo lo que vimos, ¿verdad?, puso los fundamentos del seminario menor. Él fundó el seminario menor de nuestra diócesis, que estuvo funcionando en Progreso Industrial. Primero funcionó como secundaria, seminario menor, después secundaria y preparatoria y seminario menor durante muchísimos años. De ese seminario menor, ¿verdad?, fueron formadores, por mencionar algunos sacerdotes de aquella época, Francisco de Haro, ¿verdad?, de feliz memoria, el padre Rodrigo Ortega, de feliz memoria. Actualmente todavía vive de ese equipo formador el padre Tomás Rosales Bautista, que fue rector del seminario menor durante muchos años. Esos fueron los sacerdotes que funcionaron en ese seminario. Después, como nuestra diócesis de Cuautitlán en aquella época no contaba con un seminario propio, primero funcionó el seminario mayor como seminario interdiocesano guadalupano. Ese seminario estuvo conformado por 4 diócesis: Tlalnepantla, Texcoco, Netzahualcóyotl y Cuautitlán. Con el tiempo se fueron separando las diócesis y haciendo su propio seminario, hasta que en 1997 se erigió nuestro seminario diocesano mayor y le tocó a don Manuel Samaniego fundar ese seminario, que actualmente está funcionando en las instalaciones de la parroquia de Teoloyucan. ¿Qué otras cosas hizo don Manuel Samaniego? Siguiente diapositiva. Bueno, antes de pasar a las fotografías, ya vimos lo que hizo. Emanó una instrucción sobre el sacramento de la confirmación, organizó la diócesis en 7 zonas pastorales, puso los fundamentos de lo que fueron después parroquias, erigió misiones pastorales, y también don Manuel Samaniego puso en misión permanente a la diócesis de Cuautitlán. Don Manuel Samaniego, sin que lo dijera expresamente,
puso en misión permanente la diócesis de Cuautitlán. Él puso los fundamentos y eso hay que reconocérselo porque esa es justicia histórica. Fotografías para la historia. Bueno, este retablo, el tercer retablo de la catedral, lo mandó a hacer don Manuel Samaniego con artesanos de Tultepec. Podemos ver, mirándolo de arriba hacia abajo, en el centro el Cristo de caña, que data de aquella época cuando se erigió el convento de Cuautitlán, 1732, es un Cristo barroco. Después tenemos, ¿verdad?, las 4 pinturas de Martín de Vos, pintor flamenco, los desposorios de la Virgen, la pintura de San Miguel Arcángel y las pinturas de San Pedro y San Pablo Apóstol. En el centro está San Buenaventura, que es el patrono de la catedral, y abajo en la parte inferior la Virgen, ¿verdad?, la Inmaculada Concepción. Siguiente diapositiva. Tenemos también aquí la capilla de 1810, que forma parte de El Cerrito, el santuario diocesano de Cuautitlán, y entonces esta capilla fue construida en 1810. Recuerden que este fue el primer centro de culto a San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, esta capilla que la estudiamos en el taller pasado, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Y bueno, pues no podríamos terminar esta segunda sección, pues ahí tenemos otra vez en todo su esplendor la Catedral de Cuautitlán. Primero fue Vicaría Foránea de la Arquidiócesis de México. Después se convierte en parroquia de la Diócesis de Tlalnepantla y termina como Catedral de Cuautitlán a partir de 1979. Y ahí tenemos la cruz atrial de la que hacíamos un señalamiento, que hoy por hoy es el centro de la plaza de Cuautitlán. Adelante. Luego aquí tenemos la capilla de la Inmaculada Concepción, que es el interior de la catedral. Ustedes pueden ver en esa fotografía en blanco y negro, en los costados, las pinturas de Martín de Vos, que ahora están en el retablo central. Cuando a principios del siglo XX, ¿verdad?, les decía yo ayer que por alguna extraña razón el retablo barroco de la catedral fue desprendido. Después se colocó un retablo neoclásico, después un retablo que le llamaban el tendedero, entre comillas, en forma de gato. Después don Manuel Samaniego mandó a hacer el actual retablo, y esas pinturas, gracias a Dios, sobrevivieron a todo este ultraje y sabotaje que sufrió nuestra catedral. Una hipótesis de por qué se desprendió ese retablo barroco: en tiempos de la persecución cristera hubo muchos saqueos a templos, y entonces se cree que en la persecución cristera ese retablo barroco fue desprendido, y de hecho se perdió mucho patrimonio cultural y pictórico de la catedral. Gracias a Dios sobrevivieron esas pinturas de Martín de Vos que estaban en la capilla de la Inmaculada, y después, cuando don Manuel Samaniego manda hacer el actual retablo, se limpian, se restauran y se colocan en el lugar que ahora tienen, ¿verdad? Son verdaderamente la riqueza cultural de nuestra catedral. Dicho sea de paso, hay una pintura que es de Cabrera, es el nacimiento, es una pintura de San José con el Niño Jesús, que está en la nave central de la catedral, y es del autor Miguel Cabrera. Ustedes saben que Miguel Cabrera es un pintor oaxaqueño muy famoso de la época barroca, ¿va? Adelante. Y bueno, aquí está la bula de erección
de la diócesis, que decía yo, este es el documento con el cual se erige la diócesis de Cuautitlán. Quien lo ve, ese detalle, la puede leer, está en español y uno puede ver, acercarse cuando va uno a la catedral para vislumbrar ese documento oficial de la Santa Sede. ¿Quién erigió la diócesis de Cuautitlán? Su Santidad San Juan Pablo II. Recuerden que San Juan Pablo II fue Papa el 16 de octubre de 1978. La diócesis de Cuautitlán nace en febrero de 1979. Tenía meses don Juan Pablo II cuando erige esta diócesis. Fue la primera diócesis que Juan Pablo II erigió siendo el Papa. Adelante. Y bueno, terminamos. San Buenaventura es el patrono de la catedral. Recuerden que San Buenaventura es un santo franciscano y por eso es el patrono dedicado a la catedral. Tiene su sombrero de cardenal, las vestiduras de cardenal. Como dato importante, San Buenaventura escribió la vida de San Francisco de Asís. Adelante. El Cristo de caña, estos Cristos son muy valiosos. Esto es de lo original del retablo, un Cristo de caña del siglo XVII, también fue de lo 21 que sobrevive al saqueo de la catedral, este Cristo de caña que actualmente está en el retablo, ¿verdad? Adelante. La sacristía con otro Cristo de caña, la actual sacristía de la Catedral de Cuautitlán, ¿verdad? Que también mandó hacer don Manuel Samaniego, ¿verdad? En su momento. Adelante. Y bueno, esta es la bibliografía donde su servidor apoya todo lo que hemos visto en esta tarde. Plan diocesano de Cuautitlán, allí vienen varios datos. En ese plan diocesano de Cuautitlán, la sección histórica de ese plan diocesano, su servidor, ¿verdad?, la escribió. Y bueno, diócesis de Cuautitlán, este es el documento donde ustedes pueden encontrar todos los documentos que emanó don Manuel Samaniego cuando fue obispo. Legislación diocesana bajo el signo de vida diocesana es de México, Cuautitlán, México, 1988, ¿verdad? Y esta página web donde encontré datos de don Manuel Samaniego. Y bueno, damos por terminado esta segunda sección. Espero que les haya quedado claro lo esencial. 26 años de historia, es imposible resumirlos en una tarde, pero al menos dimos las cosas más importantes del periodo de don Manuel Samaniego. Como ven, pues es un periodo verdaderamente bellísimo. A don Manuel Samaniego le debemos las bases de nuestra actual diócesis de Cuautitlán. Y vuelvo a reiterar, todos aquellos que requieran del material audiovisual, el viernes, ¿verdad?, dejaré aquí el material audiovisual en una memoria. Aquí a nuestras hermanas en la parroquia dejaremos el material audiovisual para que si alguien lo quiere puede venir aquí tranquilamente y pedirlo. Lo mismo el material escrito. Y bueno, nos veríamos el jueves a la misma hora. Veremos ahora el periodo de don Guillermo Ortiz Mondragón, de 2005 a la fecha. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por su atención. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que de ti hemos recibido. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias nuevamente.
y gracias a los que nos siguen en la red de internet. Muchas gracias. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad.